humor. Verónica López está con nosotros. Verónica López García. Ella es periodista honoraria para Corea, responsable de contenidos de la web Conciencia Coreana, vive en Ciudad de México. ¿Cómo te va, Verónica? Un gustazo saludarte. Leo es mi nombre. Un gusto, Leo. Pues ¿Todo? muy bien. Me alegra que estés muy bien. Bueno, o sea, estás en México, sos mexicana, ¿correcto? ¿Vivís allí en DF? Así es. Y tenemos una especialización sobre información de Corea. Eso, de la península coreana. Por eso es que te convocamos, para que la gente no le suene raro, pero bueno, un argentino le va a preguntar a una mexicana sobre Corea, aunque usted no lo crea, sabe un montón. Los especialistas de Corea asumieron haber pifiado en la situación. Decían que ellos esperaban una segunda ola después del muy buen trabajo ejemplar que habían hecho hasta acá en el mundo, con bajísima cantidad de muertes y contagios en general para los 50 millones de habitantes que tienen, pero que esperaban esto para el próximo otoño-invierno de ellos, no para esta segunda ola ahora con el calor. ¿A qué atribuís esto? ¿Qué se sabe desde tu lugar? Mira, las informaciones que se están manejando son muy interesantes, Leo. Y primero, antes de darte datos, quiero meter en contacto a pues, las personas para que sepan exactamente el lenguaje que se habla en Corea y el lenguaje que hablamos en América Latina. Allá se están hablando de muertos, de 280 muertos, que era demasiado. En América Latina el día de hoy estamos hablando de miles de muertos. Sí. Entonces esto te deja ver un panorama con respecto a la información que se maneja. Mientras allá se hablaba, por ejemplo, de una cuestión alarmante de 3 enfermeras que fueron contagiadas de COVID, aquí estamos hablando, por ejemplo, de 1,500 médicos infectados, ¿no? en nuestros países. Entonces, esto te lo quiero decir porque tenemos que dimensionar un poco cuál es la situación cuando se habla de un segundo brote de COVID, sobre todo en Corea del Sur. En Corea del Sur son muy especiales con todo y muy metódicos conforme ha sido la situación de la pandemia que se ha vivido. Por eso el rebrote que hubo se empezó a dar en centros nocturnos y bares. Ajá. Cuando se abrieron las puertas. Se detectó que fue una persona la que, fíjate, viajó y difundió, digamos, esto en 5 bares diferentes en el centro de Itaewon. Y a partir de ahí también se dio otro contagio en la ciudad de Bucheon. O sea Casi todos los contagios están centrados en lo que es ahorita el centro de Seúl. Y efectivamente, como tú lo dijiste al inicio, sí, para ellos es más problemático porque ahorita ellos van a tener que lidiar con no solamente los casos internos, sino los casos importados. Claro. Hay que recordar que sí se cerraron las fronteras, que sí hubo muchísima, fueron muy metódicos en lo que ellos hicieron cuando empezó el primer brote, ¿no? Lo que pasa es que fue muy ejemplar pues, lo que hizo Corea con respecto al testeo masivo, a la capacidad que tiene, que ya están preparados por otras pandemias que vienen de ahí, sí, de Asia y de Oriente, al igual que Taiwán, Hong Kong y demás. Y claro, fue muy ejemplar por esta cantidad. No recuerdo la cantidad de contagios, pero era 258 o 280 los muertos, como vos dijiste, pero sobre 50 millones. Así es. Los contagios no me acuerdo, pero no sé si 20 y pico mil o algo así. Al día de hoy no rebasan los 12,000. No rebasan los 12,000. Por eso están claro. Muy preocupados, de hecho, porque dicen que si en estos próximos 3 días hay un contagio masivo, pueden llegar a los 200 y eso les angustia demasiado, claro. Porque es algo que ellos no han vivido. Hay que recordar que en Corea y en Asia, por toda esta parte del polvo amarillo y algunas condiciones meteorológicas, ellos están acostumbrados a usar los tapabocas que nosotros en América Latina no. Entonces, ellos tienen este sentido de precaución. Se hicieron muchos tests masivos, que eso ayudó muchísimo. Ellos te pueden detectar y sabían dónde empezó, por ejemplo, el paciente número 0, ¿no? Claro, eso y detectaron cómo se dio. Eso era algo muy elogiado en ellos, porque a través del celular te chequeaban, sabían dónde estaba toda la población, quién había sido testeado, quién no. Nosotros pusimos muchas imágenes de Corea, también de Taiwán, con el código, ¿no? ¿Cómo es el código? ¿QR? Sí. El QR, claro. Sí. Y chequeaban todo. Esta parte es muy importante, Leo, porque justamente gracias a eso es que pudieron ellos detener y saber exactamente a dónde ir y saber qué tipo de situación estaban teniendo, si eran asintomáticos, en dónde se dio
sucedió, cómo se dieron los brotes, y así fue como ellos lo contuvieron. Entonces, por eso te decía en un inicio que era muy importante meternos en contexto para darnos cuenta que no estamos hablando de las mismas cantidades, definitivamente. O sea, las cantidades que se han presentado en América Latina son totalmente exorbitantes a lo que se está presentando, por ejemplo, el día de hoy en Corea del Sur. Hay un punto que es muy central y ella un poco lo introducía, vos también comentabas algo al respecto, Leo. Pensemos que Corea del Sur es uno de los países del mundo que más inversión tiene en investigación y desarrollo. Exacto. Que básicamente le aporta ese diferencial para, a través de la tecnología, poder generar este tipo de acciones, como ha ocurrido con el caso del coronavirus, donde pudieron rápidamente diseñar estrategias vía tecnología de aislamiento rápido de todas las personas que habían contraído el coronavirus. Quiero decir, es una experiencia súper interesante la de Corea del Sur, pero no es trasladable por las condiciones particulares que tiene también ese país en tanto y en cuanto a cómo invierte en esas cuestiones. Ahora, Verónica, corregime si nos equivocamos. Corea del Sur no había tenido una cuarentena súper estricta como estamos teniendo la mayoría de los países de Latinoamérica, justamente por este nivel de tecnología y seguimiento. ¿Ahora podrían ir a una estricta por esto de que ya había gente en los bares o no? Mira, esto de los bares fue un punto por el que empezó esta segunda ola, pero de hecho las autoridades sanitarias dijeron, no lo manejamos tanto como segunda ola porque realmente no hemos decretado que se finalizó como tal, ¿no? Pero aquí las informaciones que nos llegaron a Occidente fue que sí era una segunda ola, insisto, por lo que te digo, la cantidad que se manejaba, ¿no? Ahora, lo que dices es muy importante porque te recuerdo que a partir de mayo empezaron ya a haber unas restricciones a nivel migratorio para todos los que viajaban y los que llegaban a Corea. Ahora, las personas que llegan a Corea, dependiendo de determinados países, pero en su mayoría, ellos tienen que establecerse 14 días en cuarentena, todos, sin excepción. Desde que llegan al aeropuerto se les hace un testeo y se les resguarda, digamos, justamente para evitar que haya este tipo de brotes, pero sí las autoridades sanitarias tienen mucho miedo con respecto a los brotes exportados que se pudieran llegar a dar y a los que se están generando dentro del país. Ahora, abrieron escuelas, abrieron parques, como bien dices, no fue una cuarentena tan restrictiva, sí lo hubo en un inicio para detectar, mientras ellos detectaban en dónde estaban todos los brotes. Sin embargo, después paulatinamente se empezó a dar esta apertura. Sin embargo, las escuelas tuvieron otra vez que cerrar, los parques tuvieron otra vez que cerrar, muchos eventos se han retrasado. Ahora todo esto de K-pop, por ejemplo, están tratando de no hacer eventos masivos de conciertos, ¿no? Claro. Para evitar justamente este tipo de cosas. Entonces, sí se tiene que tener mucho cuidado, sobre todo a nivel migratorio, para ver cuáles son, dependiendo de cada país, los lineamientos que se tienen que seguir, ¿no? Bien. Generalmente, si tú eres residente y llegas allá, o si has viajado, te dejan alrededor de 3 días, y si tú vas a viajar como un turista, son alrededor de 14 días, que es lo que te digo, que están como en observación. Todo este tiempo tú tienes obviamente que llevar el costo, ¿no? El costo médico y el costo de donde te tienes que hospedar, porque además tienen que estar dentro de ciertos lugares que el gobierno ha impuesto para monitorear, ¿no? Que esto no se salga de control. Bien, no, porque te iba a preguntar sobre eso. Primero, fíjate que te mandaron 2 mensajes que sonaron recién. Quizás es algún amigo coreano que está viendo el programa en México. Te sonó el celular 2 veces. Pero eso vos. Escuchame, Verónica. O sea que el aeropuerto sigue funcionando. Supongamos que yo estoy, no sé, en Hong Kong puedo viajar. O en Taiwán, no sé, o en China, en cualquier país. Además vos hablas todos los idiomas, así que podés eso estar al en cualquier margen, lugar. pero entonces yo quiero viajar, estoy en uno de esos países y quiero entrar a Hong Kong. El aeropuerto está abierto, pero yo que soy, o voy a trabajar a Hong Kong, no soy, a Corea del Sur, no soy de allí, quiero trabajar o vacacionar. Llego y me clavo 14 días. 14 días guardados antes de empezar mis vacaciones, ponele.
sobre todo si eres turista y no puede exceder a 90 días. Entonces, tienes que quedarte en estas instalaciones que el gobierno ya tiene predestinadas. ¿Para qué? Para contener que no vaya a haber un rebrote. Eso es lo que están ellos tratando de evitar. Entonces, por eso les dicen que si no es necesario tu viaje en estos momentos a Corea, pues no lo hagas, porque no tiene mayor sentido, ¿no? Yo ya lo descarté. Los costos son elevados. Bueno, elevados dependiendo, obviamente, porque ya llevas tus costos, ¿no? Pero estamos hablando que son como cerca de, arriba de 5,000 pesos argentinos, más o menos. Ah, me lo sacaste en pesos. ¿5,000 pesos argentinos qué? Sí, que es lo que tú tendrías que estar pagando, o sea que son tus costos, que son cerca de 1,000 wones, en donde tú llegas a estas instalaciones y obviamente tienes que hacer estos pagos, ¿no? Sí. Obviamente vas a pagar tu alimentación, tienes que pagar tu estancia. Ya no voy. Verónica, tenía pensado ir, no voy a ir. Yo viaje de 5 días y acá Diego Toni, que es mi jefe, no me deja faltar. Claro. Martín Cueller tampoco. Mis viajes son 5 días de pedo, agarro un partido de NBA, vuelvo. No puedo, Diego, que tengo que estar ya 14 días esperando para tener 5 de disfrute. Ya me amargué, me estresé, me tengo que volver. No se puede viajar más hasta el 22-22. La verdad que no. ¿Hasta qué año no se puede viajar? Verónica, ¿vos de dónde te vas a ir a México? Poneme un poquito de humor. ¿A dónde te vas a ir? ¿Del DF a dónde? No puedes, del DF no puedes salir. Hoy no. Ahorita se supone que en el DF no, ya están levantando la cuarentena, estamos en el pico más alto, pero bueno, aquí las autoridades... Nosotros estamos 3 casilleros para atrás. Estamos yendo para atrás nosotros. Mal, sí, lamentablemente. Así que en DF está... Viste que siempre está esta cosa del calor, la confusión. Diego, ¿vos te tenés que ir? Yo estoy encantado. No, viste que es como un cumpleaños. Tiene que ir. Esperá. No, porque Diego se tiene que ir a hacer el plato a otro lado. Verónica, vos tranquila. ¿Vos tenés mucho trabajo, Verónica, en DF? Pues Diego tiene como 5. ¿Cuántos trabajos tenés? Bueno, trabajamos así como lo estamos haciendo ahora, a través de online. Sí. Y obviamente pues manejamos toda la información directamente online. ¿Pero tenés 4 trabajos? Casi. Vale, ahí vamos. Podés vivir en Argentina, entonces, está bien. Vos, Diego, tenés 3 o 4. 3. Yo también tengo 3. ¿Viste? Alcoyana. 3, bueno. Y nuestro locutor Bebé Sanso tiene... Siga. Hay kioscos, ¿viste los kioscos, los drugstores que están allí en México? Bueno, tiene más kioscos, le falta tener uno en México. Esperá, no nos vayamos de tema, me dice el oráculo que está explotado de risa, pero igual me dice, no nos vayamos de tema que está buenísimo. Ya me olvidé hasta lo que quería decir. Querías preguntar sobre México algo seguramente porque ya te estabas metiendo en ese país. ¿A dónde podíamos viajar? Le preguntaste a ella por dónde podía llegar a ir. Sí. El calor. Esperá, el calor. Ahí está. Viste que erróneamente se decía que el virus con el calor, superando los 25, 26, 28 grados, moría más que con el frío. Después se comprobó que eso es mentira. De hecho, en los lugares de calor también hay contagio de COVID y lo hemos comprobado fehacientemente. Claro. El único tema es que en todos los países, al menos contanos la situación de México que está levantando la cuarentena, que ya va más para el calor que acá en el sur, que en Argentina, pasa que por ahí los centros de salud, al no haber frío, tienen menos congestión de gente porque, valga la redundancia y la palabra, la gente está menos congestionada, menos engripada y acude menos a los hospitales en verano que en invierno. Ese es el problema de Sudamérica. En México ya pasó esa parte. Otro mensaje. Mira, la situación que tenemos en México es delicada. Y bueno, ya hablándote de mi país, estamos ahorita justo en el pico de la pandemia. De hecho, somos de los primeros lugares en países en América Latina con contagios de COVID. Esto es dramático verdaderamente lo que está sucediendo, porque no tenemos servicios de salud totalmente efectivos, están colapsando en muchas entidades y esto continúa. Y aquí, pues el presidente ha dicho que salgan a la calle, ¿no? Que sigan saliendo, que no tengan miedo. Entonces, estos mensajes encontrados que se han dado a nivel político ha dañado muchísimo a la sociedad, porque la sociedad no entiende. Si de por sí no sabíamos al inicio qué era lo que verdaderamente estaba pasando, pues el día de hoy estamos mucho más confundidos, porque prácticamente la gente está tomando la responsabilidad de su vida en sus manos. Ya no se espera que el gobierno le diga sal, entra, no te puedes salir hoy, no puedes ir mañana. O sea, la gente el día de hoy está saliendo si tiene que salir,
se está quedando, si se puede quedar, y pues mucha gente está eligiendo así la responsabilidad de su vida. Por eso te insistía yo al inicio que la sociedad asiática, en este caso la sociedad coreana y la sociedad de América Latina somos muy diferentes, Sí, ¿no? claro, ya lo O sé. sea, Sí, allá sí, sí. nunca tomaron en juego esto. De hecho, para ellos, como yo te decía, aquí tenemos alrededor nosotros de 1,500 médicos, entre enfermeras y médicos enfermos, ya contagiados de COVID, y parece que a nadie le importa. Sin embargo, lo que es en Corea del Sur, pues obviamente sí, ¿no? Hubieron 3 enfermeras y el gobierno se dio a la tarea de ver de dónde se habían contagiado, en qué lugares, en qué puntos y con qué gente tuvieron contacto, y de esa manera pudieron cercar, ¿no? Para para que no se siguiera creciendo. Entonces, es delicado, son 2 realidades totalmente diferentes, y la verdad es que sí, es como si viviéramos en otro mundo, Leo. Sí, en realidad vivimos en el mismo mundo, pero con culturas muy diferentes. Lo que para ellos es un caos, para nosotros es siempre menor. Es decir, lo que para el estado de salud gratuito de Francia es un problemón, para nosotros acá sería una panacea. Entonces, para lo que Corea del Sur determina como una segunda ola, viste acá en muchos países de Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Brasil, se está sufriendo mucho. En Argentina venimos bastante bien por ahora, ha crecido la ola de picos, pero ya habíamos hablado también con una colega jefa de ambulancia, ¿te acordás? De guardias de emergencias de México, del DF, y nos había contado que la situación era horrible y demás. Entonces, allí se está... AMLO, ¿qué ha dicho? ¿Que se está levantando en México? Entonces, digamos, ¿se levanta full? Pues es que el señor presidente tiene otros datos, Leo. Tiene otros Entonces, datos. siempre hay otros datos muy diferentes a lo que se genera y a lo que se da en la realidad. Bueno. Eso es parte de la molestia que hay continuamente en México, ¿no? Entonces, él dice que perdamos el miedo a salir, que sigamos saliendo. Mientras tanto, el doctor Gatell, que es uno de los encargados supuestamente especialistas que lleva a cargo esto de la pandemia, dice, no salgan. Él dice, no se pongan cubrebocas, no pasa nada. Y por el otro lado, la OMS dice, pónganse cubrebocas porque pasa todo. Lo de AMLO es hermoso. Este tipo de cosas es tremendo. Es hermoso, tremendo, sí. Ya lo hemos analizado. AMLO entra en la categoría de Bolsonaro, así que han hecho declaraciones terriblemente insólitas a lo largo de toda la pandemia que se los ha llevado puesto a todos. Verónica, ha sido un placer conocerte y toda la clase magistral que nos diste de Corea. Te mando un beso enorme, muy amable, ¿eh? Gracias, hasta luego, saludos. Saludos. Fíjate que te entró un mensaje más, recién sonó el cuarto. Por ahí en México es más temprano, por ahí la están invitando a cenar a la casa, así que pues. Chao, Vero. Gracias, Vero.